La unción de Dios es una manifestación poderosa, que capacita a los creyentes para llevar a cabo su obra en la tierra. Esta capacitación divina no solo se trata de habilidades humanas o talentos naturales, sino de un empoderamiento sobrenatural que permite a los creyentes actuar con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Antes de continuar, agradecemos, no olvides darle like, déjame un amén, y suscríbete para que siga creciendo nuestra comunidad. Estas son las 5 características que tiene una persona que tiene la unción de Dios. Una capacitación divina para el servicio. Es una de las manifestaciones más hermosas de la unción de Dios en la vida de un creyente. Esta unción no solo otorga habilidades y dones espirituales, sino que también prepara el corazón y la mente del creyente para servir con pasión y dedicación. A continuación, profundizamos en cómo esta capacitación se manifiesta, y su importancia en la vida de un creyente ungido. La unción representa la capacitación divina que Dios otorga a sus hijos para llevar a cabo su obra. En 1 Juan 2:20, se menciona que los creyentes tienen una unción que les enseña sobre la verdad. Esta unción no solo les otorga conocimiento, sino que también les da poder y autoridad, para realizar ministerios y servir en diversas capacidades, dentro del cuerpo de Cristo. Es un recordatorio de que Dios les ha dotado de habilidades espirituales y herramientas para impactar a otros. Dios revela y confirma el llamado específico de cada creyente. En 2 Timoteo 1:9, se nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con un llamado santo, no por nuestras obras, sino por su propósito y gracia. Esta identificación con el propósito divino, proporciona a los creyentes una visión clara de su papel en el plan de Dios. Cuando un creyente comprende su llamado, se siente motivado y capacitado, para llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. La unción activa los dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a cada creyente. En 1 Corintios 12, Pablo describe una variedad de dones, tales como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad y la profecía. Estos dones son herramientas divinas que capacitan a los creyentes para servir de manera efectiva en la Iglesia y en el mundo. Por ejemplo, un creyente ungido con el don de sanidad puede ser utilizado por Dios para traer sanación física y emocional a quienes lo rodean. Esta manifestación de dones en el servicio no solo enriquece la comunidad de fe, sino que también impacta vidas fuera de la Iglesia. La unción proporciona un empoderamiento sobrenatural que va más allá de la capacidad humana. Este poder se manifiesta en la capacidad de un creyente para llevar a cabo tareas ministeriales con eficacia. En Hechos 1:8, Jesús promete que el Espíritu Santo dará poder a los creyentes para ser sus testigos. Este poder es esencial para realizar el ministerio de manera efectiva, ya que permite a los creyentes superar obstáculos y resistir la oposición. Cuando un creyente es ungido, se convierte en un canal a través del cual Dios puede obrar milagros y realizar cambios significativos en las vidas de otros. La unción no solo capacita, sino que también transforma el corazón del creyente, infundiéndolo con un deseo genuino de servir. Filipenses 2:5 nos llama a tener la misma actitud que Cristo, quien se humilló y se hizo siervo. Un creyente ungido siente una profunda compasión por los demás, y busca activamente oportunidades para servir, ya sea en la Iglesia, en la comunidad o en su vida cotidiana. Esta inclinación hacia el servicio refleja el carácter de Cristo, y es una evidencia de la obra del Espíritu en su vida. La capacitación divina también fortalece a los creyentes, para enfrentar las pruebas y tribulaciones, que puedan surgir en el camino del servicio. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo habla de cómo la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad. Un creyente ungido aprende a depender de la gracia de Dios en momentos de dificultad, lo que les permite seguir adelante con su llamado, a pesar de los desafíos. Esta resiliencia es crucial en el ministerio, donde a menudo se enfrentan a la oposición y la desánimo. La capacitación divina para el servicio está intrínsecamente ligada a una relación íntima con Dios. La unción invita al creyente a pasar tiempo en oración, adoración y estudio de la palabra. En Santiago 4:8 se nos anima a acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Esta intimidad no solo fortalece la vida espiritual del creyente, sino que también les brinda la sabiduría y el discernimiento necesarios para tomar decisiones en el servicio. Un creyente que está en comunión constante con Dios, puede discernir su voluntad y seguir su dirección en todas las áreas de su vida. Finalmente, la capacitación divina para el servicio tiene un impacto significativo en la comunidad. Un creyente ungido se convierte en un agente de cambio, reflejando el amor y la justicia de Dios en su entorno. Al servir a otros,
comparten el mensaje del Evangelio y demuestran la realidad del reino de Dios. Su vida se convierte en un testimonio vivo de la bondad y la gracia de Dios, inspirando a otros a buscar una relación con Cristo. 2. Identificación con Cristo. Cuando un creyente está ungido, está siendo identificado con Cristo, el ungido de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión en la tierra, como se menciona en Lucas 4:18, donde dice que fue ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los cautivos. Del mismo modo, la unción en un creyente les permite reflejar el carácter y la misión de Cristo, convirtiéndose en portadores de su luz y su amor en un mundo necesitado. La unción de Dios en la vida de un creyente establece una nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación espiritual significa que el creyente ungido ya no se define por su pasado, sino por su relación con Jesús. La unción actúa como un sello que indica que son propiedad de Dios, llamados a vivir de acuerdo a su propósito. Identificarse con Cristo significa compartir en su naturaleza divina. 2 Pedro 1:4 nos dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Esto implica que, a través de la unción, el creyente no solo imita a Cristo, sino que también recibe su carácter y atributos. La vida de una persona ungida debe reflejar el amor, la compasión, la justicia y la humildad de Cristo. Al identificarse con Él, el creyente se esfuerza por vivir una vida que honra a Dios y refleja su luz en el mundo. La identificación con Cristo lleva a una comunión profunda y constante. En Juan 15:5, Jesús nos enseña que sin mí no podéis hacer nada. Para una persona ungida, esta comunión se manifiesta en una vida de oración, adoración y estudio de la palabra. Esta relación íntima permite al creyente experimentar la guía y el poder del Espíritu Santo, quien les ayuda a tomar decisiones que alinean con la voluntad de Dios. La oración se convierte en un diálogo constante, donde el creyente busca la dirección divina y comparte sus anhelos con su Salvador. Una de las maneras más significativas en que una persona ungida se identifica con Cristo es a través del servicio y el sacrificio. En Marcos 10:45, Jesús declara: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El creyente ungido entiende que su vida no es solo para su beneficio, sino para el de los demás. Esta disposición para servir, amar y sacrificar por otros es una manifestación clara de la naturaleza de Cristo en ellos. Al hacerlo, el creyente no solo refleja a Cristo, sino que también cumple con la misión de llevar su amor a los que los rodean. La identificación con Cristo se traduce en un compromiso con la proclamación del Evangelio. En Mateo 28:19-20, Jesús comisiona a sus seguidores a hacer discípulos. Un creyente ungido comprende que su vida es un testimonio viviente del mensaje de salvación. La unción les otorga la autoridad y el poder para compartir el Evangelio con valentía y amor. Esto puede implicar hablar de su fe, ayudar a los necesitados y ser un faro de esperanza en situaciones difíciles. Al identificar su vida con la misión de Cristo, el creyente se convierte en un instrumento de transformación en su comunidad. Identificarse con Cristo trae consigo la esperanza de una futura gloria. En Romanos 8:17, se nos recuerda que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Un creyente ungido vive con la expectativa de que su sufrimiento y sacrificio en esta vida darán lugar a una recompensa eterna. Esta esperanza les impulsa a seguir adelante, a pesar de las pruebas, confiando en que Dios está obrando en sus vidas y que la gloria que vendrá es incomparable con los sufrimientos presentes. 3. Manifestación de los dones espirituales. Cuando un creyente está ungido, se manifiestan los dones espirituales que el Espíritu Santo ha impartido. Estos dones, descritos en 1 Corintios 12, son herramientas que se utilizan para edificar a la iglesia y servir a la comunidad. La unción activa estos dones, permitiendo que el creyente opere en áreas como la enseñanza, la sanidad, la profecía y el servicio. La evidencia de la unción se puede ver en la eficacia y el impacto de su ministerio. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para el beneficio del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 4-11, el apóstol Pablo menciona varios de estos dones, como la sabiduría, el conocimiento, la fe, los milagros, la sanidad, la profecía, el discernimiento de espíritus, la lengua y la interpretación de lenguas.
Cada don tiene un propósito específico, y es dado por el Espíritu según su voluntad. Cuando una persona está ungida por Dios, estos dones se hacen evidentes y operativos en su vida. La unción de Dios sobre una persona es un catalizador, que activa y potencia los dones espirituales. Un creyente ungido está más receptivo a la dirección del Espíritu Santo, lo que les permite reconocer y operar en los dones que Dios les ha dado. Por ejemplo, un creyente con el don de enseñanza puede tener una mayor claridad y efectividad al compartir la palabra de Dios, mientras que alguien con el don de sanidad puede ver más milagros y restauraciones en su ministerio. La unción facilita la expresión de estos dones, permitiendo que la gracia de Dios fluya a través del creyente. Los dones espirituales se manifiestan de manera poderosa en la comunidad de fe. En Efesios 4, 11-13, Pablo menciona que Cristo dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuando un creyente ungido opera en su don, contribuye al crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto crea un ambiente de unidad y amor, donde cada miembro es esencial para el funcionamiento del cuerpo. Los dones espirituales son como piezas de un rompecabezas, cada una desempeñando un papel único y vital en el plan de Dios. La manifestación de los dones espirituales en la vida de una persona ungida por Dios no solo afecta a la comunidad, sino que también impacta su testimonio personal. Cuando un creyente opera en su don, se convierte en un instrumento visible de la gracia y el poder de Dios. Su vida se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar vidas. Por ejemplo, un creyente con el don de evangelismo puede ver a muchas personas venir a Cristo a través de su testimonio y proclamación del Evangelio. Este impacto no solo fortalece la fe de los demás, sino que también edifica la propia fe del creyente. La manifestación de los dones espirituales requiere una constante dependencia del Espíritu Santo. Un creyente ungido reconoce que no puede operar en sus dones por su propia fuerza o capacidad, sino que necesita la guía y el poder del Espíritu. En Juan 15, 5, Jesús nos recuerda que sin mí no podéis hacer nada. Esta dependencia se manifiesta a través de la oración, la adoración y la búsqueda de la dirección del Espíritu. A medida que el creyente se rinde a la obra del Espíritu Santo, los dones se manifiestan con mayor claridad y efectividad. La manifestación de los dones espirituales también implica un proceso de desarrollo y crecimiento. Un creyente ungido no solo debe reconocer su don, sino que también debe buscar oportunidades para ejercitarlo y desarrollarlo. Esto puede incluir la participación en ministerios, la formación continua, y la búsqueda de retroalimentación y dirección de líderes espirituales. En 1 Timoteo 4, 14-15, Pablo anima a Timoteo a no descuidar el don que recibió y a dedicar tiempo a ejercitarlo, para que su progreso sea evidente para todos. Este crecimiento no solo beneficia al creyente, sino que también enriquece a la comunidad de fe. Finalmente, los dones espirituales manifestados en la vida de un creyente ungido deben dar fruto. En Gálatas 5, 22-23, se nos habla de los frutos del Espíritu, que son el resultado de vivir en comunión con Dios y operar en nuestros dones. Un creyente que se mueve en su don espiritual, verá el impacto de su ministerio en la vida de otros, así como en su propio crecimiento espiritual. Estos frutos son evidencia del trabajo de Dios en sus vidas y del cumplimiento de su propósito. 4. Santidad y separación para Dios. La unción también implica ser apartado y consagrado para Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos para indicar que estaban dedicados al servicio divino. De manera similar, un creyente ungido es llamado a vivir una vida de santidad, separándose de las prácticas del mundo y dedicándose a los propósitos de Dios. 1 Pedro 2, 9 nos recuerda que somos un linaje escogido, llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La unción de Dios en la vida de un creyente no solo implica recibir poder y autoridad para el servicio, sino que también conlleva un llamado a la santidad y a la separación del mundo. Esta realidad es fundamental para aquellos que han sido ungidos por el Espíritu Santo, ya que la santidad es un reflejo del carácter de Dios y un requisito para vivir en comunión con Él. La santidad se define como la cualidad de ser apartado para un propósito sagrado. En Levítico 11 y 44, Dios dice: Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, santificaos, y sed santos, porque yo soy santo. La santidad implica una dedicación exclusiva a Dios, lo que significa que el creyente ungido debe esforzarse por vivir de acuerdo a los principios y mandamientos divinos.
Esto no solo incluye la conducta externa, sino también la pureza del corazón y las intenciones. La unción trae consigo una clara llamada a la separación del mundo y sus prácticas. En Romanos 12, 2, Pablo instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El creyente ungido no debe imitar las costumbres, valores o comportamientos del mundo, sino que debe ser un ejemplo de la luz de Cristo. Esta separación no significa aislarse físicamente de la sociedad, sino vivir de tal manera que se refleje la gloria de Dios en cada aspecto de la vida. La santidad en la vida de un creyente ungido se manifiesta en la integridad y pureza de sus acciones. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos exhorta a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto implica tomar decisiones que honren a Dios, y rechazar cualquier cosa que lo deshonre. La unción permite al creyente discernir lo que es correcto y lo que no lo es, empoderándolos para vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. La unción del Espíritu Santo es un recurso divino, que ayuda al creyente a mantener su santidad. En 1 Juan 2 y 27, se nos dice que la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Esta unción no solo proporciona poder para el servicio, sino que también capacita al creyente para resistir la tentación y permanecer firme en su compromiso con Dios. A través del poder del Espíritu, el creyente puede superar las pruebas y las tentaciones que buscan alejarlos de la santidad. La santidad y la separación no son solo aspectos individuales, sino que también actúan como un poderoso testimonio ante el mundo. En Mateo 5 y 16, Jesús nos instruye a dejar brillar nuestra luz delante de los hombres. Un creyente ungido que vive en santidad se convierte en un faro de esperanza y verdad en una sociedad oscurecida por el pecado. La forma en que viven, actúan y responden a las circunstancias de la vida puede abrir puertas para que otros conozcan a Cristo. La santidad y la separación para Dios producen frutos en la vida del creyente ungido. En Gálatas 5, 22-23, se describen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos son evidencias de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y son el resultado de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La santidad no solo impacta la vida del creyente, sino que también influye en aquellos que los rodean. La santidad y la separación para Dios son esenciales en la vida de un creyente ungido. Esta llamada a la santidad implica un compromiso con Dios, una vida de pureza e integridad y un testimonio poderoso en el mundo. A través de la unción del Espíritu Santo, el creyente tiene el poder y la capacidad para vivir de acuerdo a los estándares divinos, convirtiéndose en un instrumento de transformación en su comunidad. La santidad no solo glorifica a Dios, sino que también abre la puerta para que otros experimenten su amor y gracia. 5 ataques espirituales. La vida de un creyente ungido por Dios no está exenta de pruebas y ataques espirituales. Al ser ungido, el creyente se convierte en un objetivo del enemigo, que busca socavar su fe y desviar su propósito divino. Estos ataques pueden manifestarse de diversas maneras, desde la duda y el desánimo, hasta la tentación y la persecución. El primer paso para enfrentar un ataque espiritual es reconocer qué está ocurriendo. En Efesios 6 y 12, se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Un ungido por Dios debe estar consciente de que los ataques pueden venir en forma de pensamientos negativos, críticas, y situaciones desafiantes que buscan desestabilizar su fe y confianza en Dios. La oración es un arma poderosa en la lucha espiritual. En Lucas 10 y 46, Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Para el creyente ungido, la oración no solo es una forma de comunicarse con Dios, sino también una fuente de fortaleza y guía en tiempos de ataque. A través de la oración, el ungido puede clamar a Dios por protección, sabiduría y discernimiento para enfrentar las pruebas que se presentan. Efesios 6, 13-17 nos instruye sobre la importancia de ponernos la armadura de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. La armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura es esencial para proteger al creyente y equiparlo para enfrentar los ataques del enemigo. La verdad, la fe y la palabra son fundamentales para resistir las mentiras y las tentaciones.
La palabra de Dios es un poderoso recurso en tiempos de ataque. En Salmo 119, 11 se dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Al memorizar y meditar en las Escrituras, un creyente ungido puede encontrar consuelo y fortaleza. La palabra de Dios también sirve como un escudo contra las mentiras del enemigo, recordando al ungido quién es en Cristo y cuál es su identidad como hijo de Dios. Los ataques espirituales son pruebas que requieren perseverancia. En 1 Pedro 5, 8-9, se nos advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Un creyente ungido debe mantenerse firme, confiando en las promesas de Dios, y recordando que los ataques son temporales. La perseverancia en la fe fortalece el carácter, y profundiza la relación del creyente con Dios. Un ungido por Dios debe recordar que, aunque enfrente ataques, ya tiene la victoria en Cristo. En Romanos 8:37 se nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta esperanza en la victoria proporciona al creyente el valor y la determinación para enfrentar cualquier desafío, confiando en que Dios está con él, y que la unción del Espíritu Santo es suficiente para superar las adversidades. Cuando un ungido por Dios es atacado espiritualmente, tiene a su disposición herramientas y recursos divinos para enfrentar y resistir estos ataques. A través de la oración, la palabra de Dios, la comunidad de fe y la confianza en la victoria que ya se tiene en Cristo, el creyente puede superar las dificultades. Los ataques del enemigo son oportunidades para crecer en fe y dependencia de Dios, recordando que, a pesar de las pruebas, el ungido por Dios está llamado a brillar como luz en un mundo oscuro. Que Dios te guarde siempre, en su amor eterno. Antes de despedirnos queremos recordarte de compartir este vídeo con alguien Dios te pueda estar usando para transformar su vida hoy. No olvides suscribirse y darle like, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestro vídeo.